medicina han vuelto a ingresar, ¿no? Lo que demuestra que cuando la preparación ha sido buena, cuando el alumno tiene la convicción de saber, pues pueden venir 2, 3 pruebas y él las va a poder afrontar. Muy diferente, ¿no? De esos puntajes perfectos o de las hermanas telépatas. Qué casualidad, algunos no se presentaron y otros salieron con un puntaje pues que no ingresan pues ni al CEPRE, ¿no es cierto? Bueno, para nosotros es una gran alegría y hemos sobrepasado, ¿no? el número de ingresantes, ¿no? De que más de 270 y tantos en esta oportunidad. Así que esperamos que ustedes estén en ese grupo selecto, esperemos llegar por lo menos a 300 en el próximo examen y que tú estés dentro de ellos, ¿ya? Así es. Es cuestión de esforzarse, no sé a qué te refieres, que si son o no son malas personas, pero yo creo que si alguien se esfuerza y tú vas con ayuda, y si tú vas con ayuda, si no vas a depender de tu esfuerzo, estás haciendo trampa al otro. ¿Mm? Ok, bien chicos, vamos a empezar entonces con nuestra clase de hoy. Una cuestión. Voy a tratar de amoldar, no voy a tratar, voy a moldar mi clase al horario, ¿no? O sea, voy a tener que cortar en algún momento, ¿no? A la 1 de la tarde para que vayamos a almorzar. Pero realmente es un horario incómodo porque se corta la hilación de la clase. Lo ideal es que las 2 horas sean de corrido y aún así nos puede faltar tiempo. ¿Ya? Entonces, porque mira, por ejemplo, ahora estamos empezando 12:10. ¿Ya? 12:10 estamos empezando. Mientras tú regresas, no vamos a empezar a las 2. Estaremos empezando igual, 2:05, 2:10. En el mejor de los casos, 2:05. Y ya estamos perdiendo 15 minutos. Entonces, hoy día creo que lo puedo manejar por la naturaleza del tema. Pero ¿qué va a ocurrir cuando esté explicando frase nominal? Ya chicos, vamos a almorzar y al regreso. Entonces, ¿qué debo hacer? Recapitular para volver a coger la hilación. O con verbo. Entonces, yo les pido que reflexionen y les pido que para la siguiente semana tengamos la clase de 12 a 2. ¿Ya? De 12 a 2. Porque así solo, en el peor de los casos, quizzes o cualquier otro factor, nos estaríamos demorando unos minutos, 5 a 10, y ya no 15 o 20 en cada inicio de clase. Su almuerzo sería a las 2. O sea, en lugar de que tengan su almuerzo de 1 a 2 de la tarde, lo tendrían de 2 a 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces yo les pido que reflexionen, ¿ya? Y luego, Aldair les voy a volver a preguntar, ya voy a conversar con él para que se los replantee. Y entonces ya tendríamos nosotros, ya tendríamos el horario así de corrido, ¿ya? Porque en algunos temas como hoy ya se puede manejar, pero en otros es bien difícil. Y los perjudicados van a ser ustedes. ¿De acuerdo? Ok. Atención. Atención, chicos, ¿ya? El problema está en los horarios. Yo salgo de otro salón. ¿De acuerdo? Digamos, la permisividad, la libertad, la tenemos para jugar con la hora de almuerzo. No tenemos otra libertad porque ya tenemos compromiso con los demás salones. ¿Ya? Ok. Hecho este pedido, iniciemos nuestras clases. Atención acá. Miren. Hoy vamos a hablar de la sílaba.
Como ustedes recordarán de la clase anterior, cuando hablamos de los sonidos del lenguaje, estos sonidos, fonemas, ¿ya? Estos sonidos o fonemas son unidades de la segunda articulación del lenguaje. Tienen un valor distintivo, ¿no? Mediante el concepto de par mínimo se puede diferenciar significados. Mesa es distinto de misa, misa distinta de musa, pala distinto de sala, sala distinto de bala, ¿no? Pero estos fonemas no suelen pronunciarse solos, sino constituyen, junto con otros fonemas, impulsos de voz. Impulsos de voz. Entonces, en un solo impulso de voz que constituye la sílaba, podemos tener 1, 2, 3, 4 sonidos. ¿De acuerdo? Entonces, la sílaba se define como la mínima unidad de pronunciación del habla real. ¿Ya? Del habla real. Y la característica es enunciada en un solo golpe de voz. Entonces, por ejemplo, en la palabra avisar, ¿no? En avisar tenemos 3 golpes de voz. Avisar. Por lo tanto, hay 3 sílabas. Y mira cómo puedes aquí darte cuenta de que estas sílabas pueden tener 1, 2, 3 sonidos. ¿De acuerdo? El número de sonidos puede variar. Lo que no cambia, lo que tienen en común todas las sílabas, es que cada una de ellas se pronuncia, se articula en un solo golpe de voz. ¿Cuál es la estructura de una sílaba? Por comodidad, ¿ya? Por comodidad, estoy usando las primeras sílabas de las palabras. Pero tú puedes usar este análisis para cualesquiera sílabas, para las que están en medio, las que están al final, así como ahora vamos a hacer con las que están al inicio. En una sílaba tenemos nosotros siempre un núcleo. Y mira, ¿qué clase de sonido, qué clase de fonema es el que constituye el núcleo? ¿Qué tienen en común todos los núcleos? ¿Qué clase de sonidos son? Vocales, muy bien. El núcleo siempre es una vocal. El núcleo de toda sílaba del español siempre es una vocal. Las consonantes que están antes de la vocal se denominan margen anterior y las consonantes que están después de la vocal, margen posterior. Como te das cuenta, en una sílaba puede haber margen, núcleo, margen. O puede faltar el margen, ¿no? Aquí no hay margen anterior. Solamente hay núcleo y margen posterior. O puede faltar el margen posterior, ¿no? En lo de loba solo tenemos margen anterior y núcleo. O en la primera sílaba de uvas faltan ambos márgenes. ¿Qué es entonces lo que nunca falta en una sílaba del español? El núcleo. O lo que es lo mismo, en una sílaba del español nunca falta vocal. Toda sílaba del español contiene por lo menos una vocal. Pueden faltar las consonantes, pero nunca falta la vocal. Ahora, te pregunto, primera sílaba de precio. Primera sílaba de precio. Pre, correcto. La primera sílaba de precio es pre.
Dígame, ¿cuál es el margen silábico anterior? ¿Cuál es el margen silábico anterior en esa palabra? Correcto. Se trata de un margen compuesto. El margen está constituido por dos sonidos. Este es el núcleo y no hay margen posterior. Primera sílaba de instancia. A ver, primera sílaba de instancia. ¿Cuál es la primera sílaba? Ins. Correcto. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo de esa primera sílaba? Muy bien. El núcleo es solo la I, porque ya sabemos que el núcleo siempre es vocal. Por lo tanto, no hay margen anterior. ¿Cuál es el margen posterior? Eso. El margen posterior es compuesto. O sea, los márgenes pueden ser compuestos. Instar, instancia. Pero así como existen márgenes compuestos, también puede haber núcleo compuesto. ¿Ya? También puede haber núcleo compuesto. Por ejemplo, en la palabra guairuro, ¿cuál es la primera sílaba de guairuro? La primera sílaba de guairuro, guay, correcto. Y guairuro se escribe con H, con G. Varios lo están escribiendo con H, es con G. Entonces, la primera sílaba de guairuro tiene el margen. Hay una consonante antes de las vocales, es el margen. Y el núcleo es compuesto. Guairuro. Entonces, tanto los márgenes como el núcleo pueden ser compuestos. En guaco, el margen anterior no existe, porque la sílaba es una unidad ¿de qué? De pronunciación. Si la sílaba es una unidad de pronunciación, pertenece al ámbito del habla. La H no se articula. La H es una letra que no representa un sonido. Entonces, no hay margen y solamente hay núcleo. Igual en la palabra auto, la primera sílaba, au, no hay márgenes. Ahora, de estas, ¿cuál es el núcleo? Buena pregunta. Y vamos a aprenderlo al estudiar los grupos vocálicos. Ahí vamos a poder determinar cuál es la vocal que sirve de verdadero núcleo. Pero ojo, si tú tienes 2 o 3 vocales, se pronuncian juntas y esas 2 o 3 vocales constituyen el núcleo. ¿Ya? Constituyen el núcleo. Claro, de esas, una será la principal. ¿Cuál es la principal? Es lo que te voy a enseñar acá, al estudiar los grupos vocálicos. Me preguntan, no entendí lo del margen posterior. El núcleo siempre es una vocal. Las consonantes que están antes de la vocal o están antes se llaman margen silábico anterior. Las consonantes antes de las vocales, estas consonantes que están antes de las vocales, son margen silábico anterior. Y si las consonantes están después de las vocales, mira, están después de las vocales,
son entonces margen posterior. Esa es la única diferencia. Consonante antes de la vocal, margen anterior. Consonante después de las vocales o después de la vocal, margen posterior. En oso, a ver, ¿cuántas sílabas tienes en oso? ¿Cuántas sílabas tienen en oso? 2. En la primera sílaba, ¿hay márgenes? No, claro que no. En la primera sílaba solo está el sonido de la O. Entonces, no hay margen porque no hay consonante al inicio ni consonante después. Es solo margen. En cambio, en la segunda sílaba tenemos margen anterior, la S, núcleo, la O. Y si la palabra hubiera sido osos, entonces la primera sílaba solo tiene núcleo. El núcleo nunca falta. Y la segunda sílaba tiene sos, tiene margen, núcleo y margen. Margen posterior se da cuando hay consonantes compuestas. ¿Cómo que consonantes compuestas? Y se agarran las que están antes. ¿Qué se agarra? No te entiendo. Margen posterior, este es margen posterior, margen posterior. Son consonantes después del núcleo. O sea, simplemente margen posterior es el que está después del núcleo. Nada más. Margen posterior, el que está después del núcleo. El núcleo siempre es una vocal. ¿Ya? El núcleo siempre es vocálico. Puede ser 1, 2 o hasta 3 vocales. Lo que está después de las vocales es margen posterior. Lo que está antes de las vocales, margen anterior. Entonces, puede que el margen esté constituido por 2 sonidos. En el español lo encontramos aquí. En instancia, constante, instar. El margen anterior lo encontramos en precio, promoción, prístino, blanco, blusa, bromo. En el margen anterior siempre tenemos GR, GL, BR, BL. Siempre son esas secuencias. Si la palabra fuera fauna, ningún margen puede tener vocal. Ningún margen es vocálico. Todos los márgenes son consonantes, así como todos los núcleos son vocales, ¿ya? Todo margen es consonante, así como todo núcleo es vocal. En la palabra fauna, a ver, analicemos primero, ¿cuáles son sus sílabas? A ver, separen en sílabas. Fauna, correcto. Analicemos la primera sílaba. Separen, en la primera sílaba, separen el margen y el núcleo. Eso. La F es el margen y el núcleo es compuesto. F, margen anterior, AU, núcleo compuesto. Y en la segunda sílaba, que es na viene a ser margen anterior y A es el núcleo. NA, margen y núcleo. Así es simple. Cada sílaba se analiza por separado. Entonces, en estos ejemplos, así como los que están viendo en la pizarra, comprueban que el núcleo siempre es vocal y que el margen siempre es consonante. En truán,
La H es intermedia. Entonces, en truan, a ver, lo ponemos por acá. En truan, margen, núcleo, margen. Truan se trata de una palabra monosílaba. La H es como si no existiera. ¿Te das cuenta? La H no representa ningún sonido. Entonces tú pronuncias U con A. One. Ahí está. Se trata de una palabra monosílaba. ¿Listo? Ahora sí. A ver, me piden la de guapo. Margen, núcleo, margen. No hay margen, porque la H no representa sonido. No hay márgenes. Ahí está. Guaco. La H no representa ningún sonido. Así de fácil. Ok. Frontera silábica. Frontera silábica es lo que también se conoce como silabeo. ¿Cómo es que nosotros podemos separar sílabas en el español? ¿Ya? ¿Cómo es que nosotros podemos separar sílabas en el español? ¿Se puede separar una vocal de una vocal? Sí. Por ejemplo, en los hiatos, como en caoba. Como en creer. Como en sí. Que también puede ser chiita. Es lo mismo, chi o chiita. Estamos separando vocal de vocal. O en la palabra lejía. Biología, trigonometría. ¿Se puede separar consonante de consonante? También se puede. Montar. Balsa. Burdo. ¿Sí? Sí se puede separar consonante de otra consonante. Ese es otro criterio. Otro criterio. Ah, recién me una pregunta. ¿La H entonces no puede ser margen? ¿La H es consonante? Ortográficamente, o sea, en el plano de la escritura, la H cuenta como si fuera consonante. Es una letra que no representa sonido vocal. Pero aquí no estamos en el plano de la escritura. Estamos, a ver qué dice acá. Unidad de pronunciación de qué? Del habla. Habla. Pronunciación, habla. Entonces, no es plano ortográfico. La H no. La H es solo una letra. La H no representa ningún sonido. Y si la H no es un sonido, ¿la H qué cosa es? La H solo es una letra. Si no es un sonido, no puede ser margen. La H no es ningún complemento. La H es un producto de la
evolución del castellano. Antes se usaba la F, F. Esa es una F aspirada. ¿Se dan cuenta que se fue debilitando? F. Se fue debilitando. Por eso, antes se decía farina, hoy harina. Antes facere, hoy hacer. Antes fermosa, hoy hermosa. Hermosa. ¿Se dan cuenta? Se fue aspirando. Entonces la H es el indicativo de que antes hubo ahí una letra. Pero no es complemento de nada. No puedo decir que es un complemento de nada. Si te dicen que halles o que señales el margen anterior de harina, no te van a decir de harina. Te van a decir, a ver, tenemos margen anterior, margen silábico anterior, núcleo, margen silábico posterior. Harina, no hay acá, no hay acá. Ahí tienes las tres. Las tres. La H no representa ningún sonido. Ahí tiene las tres sílabas. La H no representa ningún sonido. En la primera sílaba de harina solo tienes núcleo. La H no representa ningún sonido. ¿De acuerdo? Ah, perdón. La H entonces decía no representa ningún sonido. ¿De acuerdo? No representa ningún sonido. Ok, sigamos. Venimos por acá. Ya casi se nota. Consonante de consonante se puede. Vocal de consonante también se puede. Ya se puede separar vocal de consonante. Por ejemplo, mesa. Estamos separando la vocal E de la consonante S. Voto. Estamos separando la vocal O de la consonante T. Rubia. Estamos separando la vocal U de la consonante bilabial. Entonces sí se puede separar vocal de consonante. Como está aquí, vocal se puede separar de consonante. ¿Ya? Se puede separar vocal de consonante. Lo que no se puede hacer es separar consonante de vocal. Porque nadie separa así. A ver. Y nadie pronuncia así, supongo, ¿no? Nadie pronuncia mes A. Hay que limpiar la mes A. Qué bonito bord A. Tampoco. No se puede separar. ¿Ya? No se puede separar consonante de vocal. ¿Ya? No se puede separar.
Estos son errores. Nadie tampoco va a decir... ata, ¿no es cierto? Nunca se separa consonante de vocal. ¿Ya? No se puede hacer eso. La única excepción para esta regla se produce en el plano ortográfico. ¿Ya? En el plano ortográfico. Supongamos que escribes y te quedaste al final del renglón. Si estás usando un prefijo, sí podrás separar. Por ejemplo, aquí estás escribiendo, se acabó tu renglón. In al otro lado humano. Sub al otro lado oficial. Clor al otro lado hidrato. Eso sí se puede. Pero porque estás usando prefijos. Si no fuese así, no puedes separar. ¿De acuerdo? Si no fuese así, no puedes separar. Guíate por este criterio de fronteras silábicas. Solo son estas. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ok, sigamos. La sílaba se puede clasificar según 3 criterios. Uno es por el acento. 2 es por la terminación. Y 3 es por el número de letras. Aquí tenemos que la mayor fuerza de voz recae en, no tengo, valor. La mayor fuerza de voz recae en la segunda, recae aquí. Esa sílaba en la que hay acento, que tiene mayor fuerza de voz, es la sílaba tónica. Mientras que la que carece de acento se llama átona. La sílaba que tiene acento, tónica. La sílaba que no tiene acento, átona. Segundo criterio, la terminación. Como ustedes pueden ver, estas vocales, perdón, estas sílabas están terminando en consonante y estas dos están terminando en vocal. Cuando la sílaba termina en consonante, se llama indirecta. Se llama indirecta. O también se llama trabada. Indirecta o trabada. Y si termina en vocal, se llama directa o destrabada. Repito, si termina en consonante, se llama indirecta, trabada, ligada o cerrada. Si termina en consonante, indirecta, trabada, cerrada. Si termina en vocal, directa, destrabada, abierta. Luego tenemos el número de letras. Por ejemplo, en avisar hay diferentes letras, diferente cantidad. Como esta tiene solo una letra, se llama monolítera. Como esta tiene 2 letras, se llama dilítera. Y como esta tiene 3 letras, se llama trilítera.
¿Cuál es el máximo de letras que puede haber? El máximo de letras que puede haber en una sílaba, 6. Por ejemplo, acá. Truán. O en la palabra criáis. Máximo puede haber siempre, máximo 6. Por ahí me preguntan, por ahí me están preguntando si, a ver, mira. Por ahí me están preguntando si el prefijo se puede separar solo en el plano fonético o solo en el ortográfico. Y la respuesta es en ninguno. El prefijo corresponde a una unidad de la morfología. Entonces, si yo separo en morfemas, no respeta la ortografía, ni tampoco respeta la pronunciación. Fíjate, digo casona, pero la separación en morfemas es así. La separación morfológica no respeta la ortografía ni tampoco respeta la separación silábica. ¿Ya? La separación morfológica solo toma en cuenta que separamos unidades en las que hay significado. ¿Ya? Repito entonces, a ver, sobre el número de letras. Si hay una letra, monolítera. Si hay 2, dilítera. Si hay 3, trilítera. Si hay 4, tetralítera. Si hay 5, pentalítera. Y el máximo es si puede haber 6, como en truán y en criáis. Máximo 6 letras. No puede haber más. ¿Ya? Repetimos la terminación. Si termina en consonante, ahí vamos con otro ejemplo. Si termina en consonante, por ejemplo, tengo la palabra besar, mira. Si termina en vocal, se llama directa, se llama abierta, se llama destrabada. Pero si termina en consonante se llama indirecta, cerrada, trabada. ¿Ya? O sea, según la terminación es teniendo en cuenta el sonido con el que culmina la sílaba. Lo de los nombres es solo por el enfoque, ¿no? O sea, cada corriente tiene su denominación. Ok. Entonces, ya sabemos, la sílaba es la mínima unidad de pronunciación. En su estructura, en cualquier sílaba, ¿ya? Al estudiar su estructura, en cualquier sílaba, vamos a hallar núcleo. Siempre habrá núcleo, que puede ser simple o puede ser compuesto. Simple si hay una sola vocal, compuesto si hay 2 o más vocales. Las consonantes que están antes
de la vocal son el margen anterior, las que están después, el margen posterior. En el español, las sílabas se pueden separar, terminando con vocal una sílaba y empezando con vocal la siguiente. O sea, se separa vocal de vocal. Caoba, creer, chiita, lejía, púa, baúl. Se puede separar consonante de consonante. Montar, balsa, burdo, pesca, trompo. Se puede separar consonante de consonante. Mesa, voto, rubia, paseo, lope. Lo que nunca puede hacerse, lo que estaría mal es separar consonante de vocal. Porque recuerda que la consonante siempre se apoya en la vocal. La consonante no se pronuncia sola. Tú no dices, qué rico es o me dio. Tú dices, qué rico beso me dio. Sílabas, ¿de acuerdo? Esta sílaba se clasifica según el acento en tónica, la que tiene acento, átona, la que no tiene. Según la terminación en directa, abierta o destrabada, si termina en vocal. Indirecta, trabada, ligada, la que termina en consonante. Por el número de letras. Si tiene una letra, monolítera. Si tiene dos, dilítera. Si tiene tres, trilítera. Si tiene cuatro, tetralítera. Si tiene cinco, pentalítera. Si tiene seis, hexalítera. ¿Listo? Ahora sí creo. Ok. Venimos a este lado de la pizarra. Me alegro que esté claro, pero si está claro es porque ustedes están preguntando. Esa es una sana costumbre que nunca deben dejar. Porque entonces el profe sabe en qué se equivocó y lo vuelve a explicar para que todo pueda quedar retenido. Porque tú necesitas saber bien todo, porque no sabes qué vendrá en el examen. Ok. Hemos visto entonces que el núcleo puede ser compuesto. Puede haber dos o tres vocales. Eso significa, si puede haber dos o tres vocales, que hay una secuencia, ¿ya? Hay una secuencia. Cuando se presentan varias vocales sucesivas, o sea, cuando se presentan vocales una tras otra, así en fila las vocales, A, E, I, O, U, ¿eso qué quiere decir? Que esas vocales en sucesión, pueden pronunciarse en la misma sílaba o en sílabas diferentes. Si las vocales se van a pronunciar en la misma sílaba, entonces se habla de grupo homosilábico. Se habla de grupo homosilábico. No es que homo significa igual, ¿no? Como homogéneo. O de repente homosexual, como tú ya estás comprobando, ¿no? Homogéneo, homosexual, homoestático. En cambio, si la sucesión de vocales se va a pronunciar en diferentes sílabas, entonces la sucesión se llama heterosilábica. Hetero, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo aprendiste desde chiquito en fracciones. Hetero es diferente, como heterogéneo, heterosexual, heterónimo, ¿no? Diferentes.
Ok. ¿Cuáles son los grupos homosilábicos? Los grupos homosilábicos son dos. El diptongo y el triptongo. ¿Ya? El diptongo y el triptongo. Por una cuestión de tiempo, explico primero el triptongo. El triptongo es la pronunciación de 3 vocales en una sílaba, pero no de cualquier manera. La estructura es vocal cerrada, vocal abierta, caramba, vocal cerrada. Vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. ¿De acuerdo? Esa es la manera. Vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Fíjense, no hay otra estructura, no hay otra forma. Por ejemplo, miren estas palabras. Guairuro, que ya la hemos visto. Ahí está. Cerrada, abierta, cerrada. Yoides. Cerrada, abierta, cerrada. Apreciéis. Cerrada, abierta, cerrada. Apreciéis. O guayno. Cerrada, abierta, cerrada. Entonces, siempre será de esa manera la sucesión. Siempre cerrada, abierta, cerrada. No hay otra. Para que forme triptongo. O sea, para que forme triptongo. Porque podría pronunciarse 2 cerradas, 1 abierta. Si hay 2 cerradas y 1 abierta, quiere decir que hay un diptongo y un hiato. Se forma otra sucesión. Pero para que sea triptongo, para que se pronuncien 3 en la misma sílaba, tiene que ser cerrada, abierta, cerrada. No hay otra. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Listo, chicos. Entonces, vamos a almorzar y regresamos a las 2 para poder